se ha venido celebrando en nuestra localidad de Arteaga, Michoacán, la tradición de las Judas en Semana Santa. Tradición que ha ido cambiando un poco. Antes no se admitían niños, solamente personas mayores. Se disfrazaban con máscaras de papel, la ropa al revés y un palo de otate o espada de cabrote. El Iscariote, por su parte, iba disfrazado diferente a las demás Judas, con una sotana negra, una corona del mismo color, un bolso o calcetín. El niño es el encargado de pedir el dinero recorriendo todas las calles del pueblo. En Semana Santa, la gente abría sus puertas para ofrecerles agua o capirotada y que pudieran descansar un poco para continuar su recorrido. Algunos niños salían a gritar: Judas, patas peludas, si tienes una hermana, me la saludas. Ese era el grito clásico de los niños al gritar. Sí, mire, soy Mario Gómez Aburto, originario de Arteaga. En estas regiones, Arteaga siempre se distinguió por aglutinar, o sea, un conglomerado de muchachos, pero yo recuerdo cómo respetaban a las personas y nosotros los seguíamos, pero muy, no nos mezclábamos porque pues, no encajábamos con ellos. Eran personas, ya les digo yo, de unos 16, 15, 16 y más años, los que andaban en esos movimientos de los Judas. El Iscariote con sus achichincles. Los Judas, para mí, yo de los 8 años hacia acá, los tengo muy en la mente y con un agradable recuerdo, porque la tradición era tan bonita que todos los chiquitillos como yo, en ese entonces los seguíamos por todo el poblado, que era pequeño en realidad, y los Judas eran dos ¿cómo se llama? Dos bandos. Entonces de allá lo que recaudaban, el Iscariote andaba con una malla así, donde andaban pidiendo dinero y si no les dabas, pues te amenazaban con un garrote. Y si les dabas, pues que en aquellos tiempos dar un 20 o eso, un peso era demasiado, yo te lo digo, pero era muy bonito porque recorrían el pueblito y si se encontraban con los contrincantes, que eran nada más 2 grupos en el pueblo, con su Iscariote cada uno. Si se encontraban, se retaban a los espadazos, o sea, traían unas varas muy bonitas, en las cuales sí se veía qué bonito se daba. Lo digo esto porque ahora veo yo que es un griterío y chiquillos que se divierten mucho, pero antes tenían que ser seleccionados para pertenecer al grupo de los Judas, y no eran chiquillos, eran personas ya de unos 15, 16 o 18 o 20 años para arriba. Y sí se daban sus buenos entres con los garrotes, se agarraban bonito, pero nunca salían peleados. Bonito, muy bonito. En 1950 yo tenía 8 años, ¿verdad? Y mis recuerdos vienen de ahí hacia acá. Siempre terminaba lo que es con la Semana Santa ya, ¿verdad? Entraba y se terminaban los Judas, pero no era eso de que se reunían en la plaza a quemar a quién sabe qué. Yo no recuerdo eso, francamente no. Nada más sí recuerdo mucho todo lo que disfrutábamos estos momentos. Ya después las maringuías, que las maringuías para mí no me traen muchos recuerdos, muchos como los Judas. Nada más no me recuerdo yo que lo hayan quemado aquí el Judas en la plaza. La plaza era muy chica, era de otra forma. En aquellos tiempos era cercada así con alambre de gallinero, no sé qué recuerdo. Ahora canto unas 2 fotografías de cuando salía la manada, pero pues tengo 83 años.
Pero de que hacía yo esto, por 50 años. Mi nombre es José Luis Pérez Rubio, soy originario de Arteaga. Soy hijo de Roberto Pérez Rincón. A él, ahí en el pueblo de Arteaga, lo conocían como el bolillero o la chichona, que somos el grupo que pertenecemos ahorita al barrio de Los Claveles, que anteriormente lo sacábamos en la Nigromante de la Plaza de Toros, casi al final. Y pues más o menos nosotros estamos sacando lo que es las Judas desde mis recuerdos 1980, pero anteriormente mi papá lo sacaba un más menos 1960, 65, fue cuando él inició, que le dejaron el cargo de lo de las Judas y él lo empezó a realizar, y posteriormente ya empezaron a sacar los moldes para poder hacer las máscaras, que son la forma tradicional en lo que se ha llegado a hacer por medio de nosotros. Mira, yo recuerdo de lo de las Judas un más o menos 1985, que fue lo que yo tengo los recuerdos cuando las empezamos a sacar en la calle Nigromante, lo que es abajo pues de la Plaza de Toros. Luego de ahí hubo un tiempo que mi papá prestó todo para poderlo realizar en otro espacio que fue ahí con el Puro. Muchos lo han de conocer. Él ahí lo sacó 2 o 3 años y después también lo sacaron los Cueteros. Ya cuando yo empecé a tener a salir en las Judas, fue más o menos como en 1989, ya que de más pequeño no te dejaban salir. Te dejaban salir de 9, 10 años hacia adelante. ¿Por qué? Porque era una forma de que las personas que ya eran adultas o eran muchachos eran los que la empezaban a sacar. Y esa fue como que mi primera experiencia con las Judas y la forma en lo que me tocó vivir a mí. Y las maringuillas a mí ya me tocó, ya fue mucho más tiempo después, ya que quien la sacaba era el grupo del Cueteros. Ellos fueron los que sacaban ya más las maringuillas, pero las maringuillas ya eran algo tradicional, que era con violín y guitarra, y traían su grupo tocando y ellos andaban por el pueblo bailándole a las personas que querían para poder recabar fondos para poderle pagar también pues a los músicos. Y pues esa era la forma anterior de cómo se realizaban las maringuillas. Relacionado a lo de las Judas, fue más o menos que llegaron a Arteaga de una persona de Tierra Caliente que se le mencionaba como el Diablo, o era su sobrenombre. Realmente su nombre no lo sabemos porque mi papá no lo recordaba, y llegaron a sacarlas en la panería de Manuel Villanueva, que era donde trabajaban estas personas, y ahí lo empezaron a sacar. Posteriormente la persona pues se fue del pueblo y siguieron otras personas sacando las Judas hasta que ya a mi papá le tocó que sacarlas. Bueno, hace rato les mencionaba que más o menos de 1965 en adelante ya fue de que él empezó a sacarlas ya de forma personal. Y antes las Judas no tenían una máscara bien definida, sino su vestimenta era diferente. Hasta más o menos en 1969 fue que realizaron este tipo de moldes que tenemos aquí. Y ya mi papá empezó a hacer esas máscaras de esa forma, que no es más que nada más que hojas, harina, agua y el molde. Es lo único que se requiere para poder hacer esta pues máscara tradicional. Esto de la forma que es de lo de las Judas, la historia que mi papá siempre nos platicó es que Judas Iscariote, el ir pidiendo dinero a las personas,
es una forma de resarcir lo que hizo de que vendió a Cristo por unas monedas. Esa es la historia que nosotros tenemos del porqué del Iscariote, de la Juda, y pues es pedir dinero a todas las personas para pues pedir el perdón de cómo se vendió a Cristo. No sé, esa es la historia que nosotros tenemos y esa es la historia que vamos a seguir repitiendo, que es lo más normal que nosotros hemos visto. Mira, sí hay una gran diferencia de cómo interpretamos desde el punto de vista, desde la vestimenta. Es muy diferente a como se realizaba antes, que era nada más la vestimenta volteada, y ahorita no. Ahorita la interpretación que se le ha dado de la vestimenta que hay en estos momentos es más mercadotecnia que tradición. Así lo veo yo. ¿Por qué? Porque antes no gastábamos un peso para vestirnos. Pudiéramos conseguir una máscara, nada más. Pero antes no era tanto de un traje de payaso, un traje de otro tipo. Pero sí es difícil la forma en que vemos toda la tradición de antes a como la vemos ahorita. A los que participamos desde antes del 2000. De los fariseos, yo también el año pasado y el antepasado que fui, también hubo un cambio. Ahorita traen unas máscaras muy elaboradas, traen en lugar de un otate, traen un tubo con un pico, y la forma en que antes se realizaba era un pedazo de cartón, se hacía como si fuera un pico, se lo ponía uno, le hacía los ojos y se pintaba. Se le hacía pues los ojos y la nariz para respirar, y ya con un pañuelo, y se ponía acá atrás. Acá arriba pues uno ya lo decoraba, había quienes lo decoraban con picos y otros lo decoraban con plumas, y ahí ya dependía que tuviéramos a la mano para poderlo decorar. Y la vestimenta, yo recuerdo que era de colores: amarillo, azul, verde y rojo. Eran los 4 colores que había. Nosotros poníamos 2 de cada color. Y para las atrapadas del Iscariote, esa era otra forma. La baraja era un distintivo que nada más lo traía una sola persona. Esta persona veía a los adultos y se llegaba y se sentaba y les empezaba a aventar los albures. Pero ¿cuál era el distintivo de esta baraja? Era de que jugaban, y por lo regular iban apostando, y cuando ya había un montoncito lo agarraban y vámonos, corrían. Era una forma de recabar pues un poquito más de dinero, pero había quienes se picaban y seguían jugando y apostando. Entonces esa actividad la realizaban nada más donde se veían personas adultas que se estaban tomando un refresco, que se estaban comiendo los cacahuates en la plaza, y ahí era donde llegaban. Pero sí era una sola persona quien traía la baraja y era el que jugaba. También, como mencionaban, el otate pues siempre estaba allá a un lado para poder agarrar lo que pudiera, y el otate y vámonos, que era el distintivo. Entonces, pues también otro distintivo, el cencerro. El cencerro ese era de ley. ¿Para qué? Para anunciar que ya íbamos para diferentes partes y la gente salía a vernos. Era una parte distintiva de las Judas. La tecnología nos ha llevado a personas que nos ven hasta en Estados Unidos, en que nos impacta a todo el pueblo. Es muy grande, y no nada más al pueblo, sino a los diferentes comunidades alrededor del pueblo que pertenecen al municipio de Arteaga. Nos impacta tanto que ya lo estamos esperando año con año. Mírame, yo tenía años que no iba,
y ya regresé. Ya me entró otra vez la espinita de Arteaga, Semana Santa, las Judas, vamos a sacarlas. O sea, es muy, ¿cómo te diré? Muy penetrante todo esto que nos atrae toda la raíz de dónde somos. Yo soy de Arteaga. Pues yo quisiera estar allá, pero la vida no nos llevó para allá. Pero nosotros salimos de Arteaga, pero Arteaga nunca se sale de nosotros. Entonces, la forma de impacto para todos, y no nada más para en lo personal, es que volvemos a regresar a ver esa tradición. Que antes había muchachos que se iban y regresan. Regresan, ¿por qué? Porque es algo que identifica al pueblo de Arteaga. Su objetivo siempre fue diversión para el pueblo. Hacerlo más que una tradición, era una diversión para todo el pueblo. ¿Por qué? Porque ahí grandes, chiquitos, de todas las edades, estaban inmiscuidos o en verlos o en participar. Esa era la ideología de mi papá. Incluso por parte de él, a él no le gustaba que lo vieran haciendo máscaras, porque era muy personal, muy mío, y yo las hago, pero nadie me tiene que ver. Incluso ni a nosotros, de hijos, nos decía cómo hacerlas. Hasta ya grande fue que nos dijo, ¿saben qué? Las máscaras se hacen así, 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 para que nosotros continuáramos con esto. Entonces, la forma de ver de mi papá era muy personal y no lo abro a toda la gente. Entonces, esa es la forma de que mi papá lo vivía. Y mi papá lo vivió, y hasta los últimos días siempre dijo las Judas, y vamos a sacarlas. Y se emocionaba cuando ya venía la preparación de todo lo que era, desde hacer las máscaras, hacer el traje para el Iscariote, hacer el bonete y pintarlas. Ahora sí que nosotros lo conocemos como bonete, pero en realidad es la corona. Es una corona, pues no sé por qué lo tendría ese significado, pero nosotros lo conocimos como bonete. Antes sí no había forma de que salieran mujeres. Era muy difícil que nosotros mismos dejáramos salir mujeres. Este evento era exclusivamente de hombres. Sí hubo, te estoy diciendo, 1989, había una muchacha, de ahí por la Nigromante. Estaba un muchacho, un señor que se llamaba Gavino. También tenía puras muchachas, y la mayor, cómo le gustaba. Y ella se esperaba a que saliéramos, y cuando íbamos corriendo, ya para salir de Judas, ella se nos pegaba, pero ya disfrazada salía de su casa. Pero ya para cuando nosotros nos dábamos cuenta, pues la teníamos que regresar, porque no era parte de, esto era nada más era para hombres y para andar corriendo. Entonces, ahorita en la actualidad hay varias muchachas que yo vi que estuvieron saliendo, varias, y pues hay que integrarlas, ya que una tradición pues se tiene que integrar a todos. Mi nombre es Juan Facundo López Ponce, soy originario de aquí de Arteaga, soy licenciado en educación primaria, terminé la normal de aquí de Arteaga hace muchos años, y después salí a trabajar, pero luego regresé aquí a mi pueblo. Mira, yo soy uno de los organizadores, de los que encabezan el grupo de Judas Pujido. Nosotros somos un equipo, tenemos un equipo hay un tesorero, hay un encargado de maringuillas, un encargado de Judas, el encargado de los fariseos. Prácticamente somos varias personas las que estamos al frente de esto, pero muchas más atrás de nosotros también. No nada más soy yo o son otras dos personas, somos varios los que están aquí en este equipo para hacer un gran equipo. Por eso somos uno de los grupos más grandes,
y tenemos organización, hay transparencia en todo. Desde que estaba el Chivo yo tengo participando en esto de las Judas. Yo les hacía las coronas, siempre les he hecho las coronas, más bien todos los años que tenemos el pujido haciendo las Judas, yo les he hecho las coronas y he mandado a hacer los trajes, las túnicas de los iscariotes y todo eso. Mira, nosotros empezamos ahí en el barrio, un grupo de amigos que nos íbamos a salir con la Chichona y el Cuetero, salíamos allá todos, pero ya luego el Chivo y otro por ahí, su hermano el Condoro y otros compañeros ahí dijeron, ¿por qué no sacamos las Judas aquí en el barrio? Y fue como nosotros dijimos, pues no nos animamos, y al último dijimos, vamos sacándolas. Y fue como nos animamos y reunimos a todos los del barrio, que éramos muchos, que eran los que nos íbamos a salir a otros barrios, y fue como empezamos a salir ahí del barrio. Entonces ya sacamos las Judas nosotros, y el último día fue idea del Chivo. Nos dijo el Chivo, vamos a quemar un mono en la plaza, cosa que yo no había visto, ¿verdad? Por ahí dicen que sí se quemaba antes, yo no recuerdo, pero nosotros quemamos un mono, y fue el primer mono que quemamos en la plaza, y ahí fue cuando empezamos a hacer el evento ese del día viernes. Fue a través del Chivo, el Chivo nos dijo, vamos a estar haciendo este evento, y de ahí para adelante, año con año, el Chivo conseguía el iscariote que quemamos en la plaza, y allá ahora sí con buscapiés, con más cohetes, más elaborado pues, y fue como empezó a crecer esto, se empezaba a invitar a la gente para que fuera a la plaza. Ya después faltó el Chivo, y me tocó quedarme al frente a mí, me tocó andar tocando puertas para comprar el mono que se quemaba. Después Nayo se hizo presidente y dijo que nos iba a apoyar, y ya fue cuando se empezó a meter ya un torito y a meter más pirotecnia, pero esto fue creciendo y va creciendo cada vez más, y fue cuando se empezó a hacer la invitación a integrar a los demás grupos, que se empezaron a integrar, y ahorita pues ya pueden ver el día viernes por la tarde, ya no es Judas Pujido, Judas Ejidal o Plaza de Toros, es Judas Arteaga, todos los grupos juntos, y se ven demasiadas Judas, se ve todo muy bonito, y pues como te vuelvo a repetir, esto ha ido creciendo año con año, y gracias a la participación y al apoyo de todos los muchachos, de todos los grupos y de todo de toda la gente que nos anda apoyando, nos anda siguiendo también, porque sin la gente no fuera posible esto. La gente es la más importante, porque este evento, este programa se hace específicamente para ellos, y fue a través del Chivo. También lo que es el día domingo en la plaza, el baile de las mariguillas, el evento que se hace el domingo en la plaza, el Chivo también nos dice, vamos a hacer un evento en la plaza donde vamos a bailarle a la gente gratis, dice que las mariguillas les bailen a la gente gratis, dice vamos a sacar números, y entonces algunos del barrio por ahí empezaron a ensayar rap, a ensayar que la María, que la chica sexy, esos fueron los primeros números que presentamos en la plaza, con los muchachos de ahí del barrio. Entonces se presentaron esos números, y a lo mejor en ese tiempo era poquita gente la que iba a apreciar el evento, pero poco a poco ha ido creciendo este evento también. Entonces todos estos eventos que hemos sacado, la verdad yo le doy fue el Chivo el que nos impulsó a hacer todo esto. Es el número uno en estos eventos. Él se lleva los créditos. Ya no está con nosotros desafortunadamente, pero él fue el que impulsó a que hiciéramos estos eventos. Nosotros los del barrio El Pujido. Los fariseos empezamos también con mis tíos, mis primos, ahí mi primo Omar, mi primo Romeo, mi tío El Pollo, ahí de la familia. Empezamos con unas batas de mi abuela, que también ya no está con nosotros, ya falleció. Ella nos prestó unas batas para mis tíos, y fueron el primer año con esas salimos. Pero ya después le metimos unas batas blancas. ¿Cómo ha sido ese vestuario? Yo sé que no es el vestuario tradicional que usaba el Cuetero, usaba la Chichona. Este vestuario, nosotros lo pusimos así para identificarnos nada más. Pero entonces yo ya con el paso de los años me fui metiendo al internet, ya con las plataformas y todo eso ya se puede investigar más. Me metí a ver lo del Ku Klux Klan, me metí a ver lo de la Santa Inquisición, los que andaban atrás de Jesús, y me dio unos trajes muy bonitos de allá de Roma, de donde está el Vaticano, con unos picos así grandes que lucían mucho,
que imponían, y me gustaban esos trajes a mí, y fue cuando yo les hablé con el grupo de fariseos que tenemos, que unos tienen desde ese año, que fue como en 2004, 2003, que tienen con nosotros desde ese año. Hay algunos participantes que desde ahí vienen, algunos se acaban de integrar, otros tienen desde esa época, y yo platiqué con ellos y les dije que qué les parecía ese vestuario, y sí, les pareció muy bien a ellos, y ya luego ellos mismos me dicen, duran 2-3 años con el vestuario, y luego me dicen ellos, ya es tiempo de estrenar vestuario. A veces nos patrocinan el vestuario, a veces lo pagan ellos, pero ahí mantenemos el grupo de fariseos. Antes también eran menos fariseos, eran 6 creo, empezamos con 6, luego fueron 9, luego fueron 12, y ahorita son 15 fariseos. ¿Por qué? Porque son más Judas, tienen que estar cuidando cuando agarran al Iscariote, porque hay unos Judas que se avientan encima, y entonces con poquitos fariseos no se puede hacer la valla bien. Entonces por eso integramos más fariseos, y para que se vea más bonito, tratamos de que luzcan los trajes. A lo mejor, como te digo, no es lo que hacían otros grupos, pero yo pienso que estos trajes se ven bonitos, los que acabamos de integrar de los fariseos. Entonces es así como le hemos ido nosotros cambiando un poco, se podría decir, pues, pero nosotros para mejorar, para bien, para que luzca, para que esto se vea mejor. Las máscaras las modificamos un poco, pero creo este año también van a cambiar, porque los muchachos quieren cambiar las máscaras para este año. Bueno, ¿quién era el Chivo? El Chivo, su nombre era Juan Barragán, el Chivo, de ahí del barrio El Pujido. Un amigo que ya no está con nosotros fue el que impulsó a que sacáramos las Judas nosotros del Pujido. Él, no sé si es originario de aquí, pero tiene varios hermanos, a Misa, al Tripón, al Condoro. Todos ellos son sus hermanos, algunos ya no están aquí, están en el norte, otros siguen aquí. Él fue el que nos impulsó a que saliéramos, nos dijo qué van a hacer al otro lado, dice, podemos sacar las Judas aquí, él y su hermano el Condoro. Y entonces fue cuando nos organizamos y empezamos a sacar las Judas ahí en el barrio. Él fue el que empezó a hacer los eventos en la plaza, que nos dijo, vamos a quemar el Iscariote. Él fue el que empezó a hacer los eventos del domingo, donde baila uno en la plaza, vamos a bailar a la gente gratis, dice, vamos a regalarle algo a la gente de lo que ellos nos dan, dice, nosotros también hay que darles algo, vamos a bailarle gratis. Y entonces fue como nos organizamos, igual lo del Iscariote de la plaza, de la quema que se hace. Él fue el que empezó a decirle, vamos a darle un poquito a la gente. Entonces él era el que se encargaba de conseguir el Iscariote. El tiempo que duró él se encargaba de conseguirlo, ya después me tocó a mí, pero él fue la cara principal del Pujido en los primeros años. En los primeros años que él estuvo, él fue siempre el que sacaba el permiso, el que estaba al frente de Judas Pujido. Él fue el iniciador ahí de nosotros, el que nos organizaba, y como tenía buena amistad con todos y le gustaba mucho él, el fútbol, le gustaba todo, le gustaba ese ambiente a él, pues fue como iniciamos ahí con él en el barrio, y él era la cara principal de Judas Pujido. Mi amigo el Chivo, que ya no está con nosotros, que en paz descanse. Mira, de lo de la quema del Iscariote, del Diablo y del Toro, que se hace en la plaza el día viernes, nosotros, como vuelvo a repetir, empezamos con un Judas Iscariote nada más. ¿Por qué se hace la quema de Judas Iscariote? Porque fue el que vendió a Jesús, y tradicionalmente se colgaba, y en otros lugares se quemaba también. Entonces fue lo que nosotros dijimos, vamos a meterle eso de la quema para que la gente que sale a ver a la plaza el evento se lleve un poquito más de emoción, pues no nada más esté ahí y se recoge luego a su casa, sino para que haya algo más. Entonces fue cuando dijo el Chivo, vamos a meterle lo que es el Judas Iscariote, pirotecnia. Entonces fue cuando quemamos al Judas Iscariote. Posteriormente hay más apoyo para este evento. Yo investigo un poco, y en otros lugares se quemaba el Diablo, se mete el Iscariote y se mete el Diablo, ya para que haya más pirotecnia, un poquito más, el evento más grande, y se incluye un toro. ¿Cómo empieza este evento del día viernes? Empezamos con las atrapadas en los diferentes barrios. La última atrapada es en el barrio en la plaza es la última atrapada que realizamos nosotros. De ahí empieza el programa, cuando
el Judas Iscariote se quiere escapar, lanza las monedas al público, pide perdón, y entonces los Judas, los fariseos, perdón, dice que si quiere que se lo quemen, y se lee un poco de la reseña de Judas Iscariote, de cómo fue qué fue lo que él hizo, por qué se quiere quemar, por qué se quiere correr, para que la gente sepa por qué está ahí. Y el Judas lanza monedas de chocolate, monedas monedas pues reales a la gente, pidiendo perdón. Posteriormente también se lee una reseña de los Judas, los Iscariotes que salían antes. Esa investigación la realizamos con gente de antes, que era Nayo Cepeda, La Chichona, Cuetera. Había muchos que durante el tiempo han salido de Iscariotes. Se lee esa reseña. Como en 2014, creo recuerdo, leímos un testamento chusco que se hizo para hacer un poco más extenso el programa. Entonces este testamento chusco nos lo hizo un profesor. Creo nomás se ha hecho 1 o 2 veces porque no se apreciaba mucho. Es que para que se aprecie el testamento chusco se tiene que saber dar entonación. Entonces decidimos quitarlo eso, porque a veces también nuestro evento de la plaza no tiene que chocar con el evento de la caminata del silencio que hace el señor cura. Entonces tratamos de respetar mucho esa parte que es de la iglesia, que es la caminata del silencio. Entonces nuestro evento para las 7:30 se tiene que acabar, porque a las 8 es la caminata del silencio. Entonces por eso es que nosotros tratamos de no hacer un evento tan extenso, pero también tratamos de hacer un evento donde la gente se vaya contenta y toda la gente que sale al jardín a apreciar algo, logra apreciar bien el evento, un evento bien organizado. A lo mejor nos falta un poco de organización, pero con el tiempo queremos ir mejorando pues esto, porque cada vez es más gente la que nos visita y cada vez es más el apoyo con el que se cuenta de las autoridades, y qué bueno, porque es del pueblo y para el pueblo. Entonces este evento es de todo el pueblo. Entonces qué bueno que ya ahora la presidencia se haya metido en esto y ahora sí esté apoyando con lo que es este evento, la pirotecnia, que es donde se puede gastar un poquito más. Mi nombre es Rogelio Castellano Sánchez, que durante la trayectoria de las Judas he tenido 20 años de ser el Iscariote, que iniciamos en el año 2003, que nos iniciamos en la colonia del Pujido, y allí todos los del barrio decidieron, no, pues el Iscariote, y ya dijeron, hay fulano y está este otro fulano, y dijeron, no, pues ahí está Rogelio. Desde allí que inicié el de Iscariote, la gente, los mismos del barrio, los fariseos y eso, les gustó cómo actuaba yo de Iscariote. Ya allí iniciamos año tras año hasta llegar hasta el año 2023. Es una satisfacción que se siente de llevar tanta gente, ver mucha gente, mucha multitud de Judas, y uno ser el líder. Va adelante uno haciendo sus movimientos, haciendo su show que debe de hacer un Iscariote. Un Iscariote es el líder que lleva todo el contingente de Judas. En ese tiempo iniciamos la quema de Iscariote con un mono que hicimos ahí en el barrio de puro papel, ahí entre los vecinos. El primer Iscariote que se quemó en la plaza en el 2003. Y de ahí en adelante fuimos mejorando, luego fuimos haciendo otro diferente, hasta que una vez nos decidimos que un cuñado que es cuetero de Apaxingán, le hicimos
el hincapié de que si nos hacía unos iscariotes de, ahora sí, de luces y trueno. Y de ahí pues empezamos a trabajar con él y sí, a la gente le ha gustado todo ese tipo de movimiento, de show que se hace dentro de las judas de la Semana Santa. Hace aproximadamente unos 12 años que sí me andaba yendo mal ese día. Lamentablemente se pone uno un arnés que lleva uno de aquí a la pechera. El arnés se me subió para arriba y fue cuando me andaba ahorcando, ahora sí que la gente decía, qué bonito lo está haciendo. Y pues yo no sentía que le estaba haciendo bonito, yo me quería salvar. Y esta es el atuendo que llevaba en ese tiempo. Todavía la conservo, la máscara con la corona que yo llevaba en ese tiempo. Y ya seguimos trabajando y a la fecha hemos cambiado de máscaras. Sí, un iscariote debe ser incógnito, que no se debe dejar de ver el rostro para que la gente no sepa quién es el iscariote. Un iscariote debe si va a tomar agua, debe aislarse, hacerse a un lado de todos los judas, para que los mismos judas deben de protegerlo, no decir quién es el iscariote. El iscariote debe de ser como una cosa rara, que no sepan quién es ese personaje, para que así mismo no anden diciendo quién es fulano, es sultano. Nadie debe de saber quién es el iscariote. Por eso debe de llevar bien su vestimenta, donde no se deje ver su rostro, que no sepan quién es el iscariote. En aquellos años sí, yo me acuerdo del señor Nicho Magaña, que él y otros personajes que han salido de iscariote, yo salía con ellos de Judas. Yo en ese tiempo pues era cachorrillo, y ellos ya eran iscariotes, de los meros iscariotones que había. Pero ellos nos metíamos a tomar agua a alguna casa, y ellos se metían aparte, o se metían a otro cuarto, y ahí les daban agua, pero yo ni sabía ni quién era y hasta cuando salían de las Judas, que vi al señor Magaña bien sudado, dijo, yo siento que era el iscariote. Y por eso ese señor ha sido uno de los pilares del iscariote de aquí. En aquellos años era el mejor iscariote, Nicho Magaña. Sí, era como esta es la máscara con la que en 2023 fue con la que me retiré, y este es el capirote que le llaman, la corona que lleva el iscariote. Esto fue con la última que utilicé yo en el 2023, cuando me retiré yo de la trayectoria de 20 años de iscariote.
a colgarlo! ¡Por traicionero al Iscariote! ¡Vamos a colgarlo! ¡Vamos a colgar al Iscariote por traicionero! ¡Búsquenlo! ¡Vamos, vamos! ¡Búsquenlo! ¡Tenemos que...
abre camino. Estandartes, ya están por aquí las curas de la Católica. Unos fariseos encontraron al Iscariote.
Judas rechaza ese pago. Y aquí está el Iscariote deshaciéndose de esas coleras, de ese pago, que después de ver que entrega a su maestro, se deshace, las tira. El grupo de Judas de las 100 casas, ¿en dónde está? Plaza de Toros, Judas de Calle Final. Desde hace muchos años se ha venido celebrando en nuestra localidad de Arteaga, Michoacán, la tradición de las filas en Semana Santa, tradición que ha ido cambiando un poco. Antes no se admitían niños, solamente personas mayores. Se disfrazaban con máscaras de papel, la ropa al revés y un palo de otate o espada de cabrote. El Iscariote, por su parte, iba disfrazado diferente a las demás Judas, con una sotana negra, una corona del mismo color, un bolso o calcetín. Él mismo es el encargado de pedir el dinero recorriendo todas las calles del pueblo. En Semana Santa, la gente abría sus puertas para ofrecerles agua o capirotada y que pudieran descansar un poco para continuar su recorrido. Algunos niños salían a gritar: Judas, patas peludas, si tienes una hermana, me la saludas. Ese era el grito clásico de los niños al gritar, que se escuchaba por todo el pueblo. Se decía también que los niños que perseguían de cerca a las Judas, estos los manteaban echando de chile, pero también quedaba un juego de bromas. Por eso en esos tiempos todos les temían a las Judas. El dinero recolectado en el recorrido los días de Judas eran entregados a la iglesia. La tradición nos marca que donde se encontraban los grupos de Judas, los Iscariotes jugaban a quererse arrebatar el calcetín de dinero, mientras que los demás Judas se agarraban a espadazos o a palazos, siendo esto un juego donde había un ganador y dándose la mano al final del enfrentamiento, porque no era una pelea, solamente una diversión para las personas. Estaba estrictamente prohibido el alcohol y las drogas para evitar enfrentamientos de otro tipo. A lo largo del tiempo han pasado muchos Judas, como Judas la Chichona, Judas Manuel Villanueva el panadero, Judas el puro, Judas el cuetero, Judas la ejidal y Judas el pujido del chivo, que fue uno de los impulsores para revivir esta hermosa tradición. Actualmente han surgido varios grupos formando un total de 9 grupos: Judas Lomas, Judas 100 Casas, Judas La Chichona, Judas Colonia Verde, Judas San Martín, Judas Ejidal, Judas Plaza de Toros, Judas Centro y Judas más conocidos en aquel entonces Enoch Anzorena, mejor conocido como Noquis, Nicho Magaña, José Becerra, Patricio Cardosa, Santos Borbín Millán, La Tirulla, Drácula, La Mona, El Rayas, Carachula y Rogelio Castellano, siendo este último que por más de 20 años le estuvieron atrapando este último día de Judas y siendo uno de los más grandes iscariotes que han surgido en Arteaga. Gracias a estas personas y muchas otras se ha conservado esta hermosa tradición y se ha mantenido y ha ido creciendo año con año.
Un fuerte aplauso para los impulsores del fútbol. Y ya mientras tanto, un grupo de fariseos conformado con 15 personas atrapan al Iscariote, pero este logra escapar, rescatado por algunas judas, van recorriendo todo el pueblo, siendo en el jardín principal donde siempre logran atraparlo para posteriormente colgarlo y quemarlo frente a todo el público presente. El Iscariote es quemado por su traición a Jesús, como lo marca en la Santa Biblia, que por más de 30 denarios lo vendió a los miembros del Sanedrín. Besando sus pies, les indicó a los guardias quién era Jesús de Nazaret, aunque después se arrepintió de su acto. Es por eso que el día de hoy estamos aquí reunidos para hacerle pagar todos sus actos. Vamos a quemar a Judas Iscariote. ¡Vamos a quemarlo!
por más de 20 años formaron parte de nosotros. El día de hoy